alcanzamos a ver ya o a vislumbrar el final de este programa. Para el final de esta semana lo estaré concluyendo. Cuando Chuck Lucas entrenó a Kip McKean, como dijimos, y este se mudó a Boston, no tenía idea lo que Kip McKean llevaba en mente. Ideó todo un sistema autoritario, el cual enfatizaba una estructura rígida, casi a manera de un culto, con ciertos movimientos, hermanos, e incluso, digamos, forzados, a quienes voluntariamente entraban en su órbita. Hablamos de alguna manera, hermanos, que este movimiento disfrutó de un éxito numérico en grande, pero siempre hubo una nube de presunción, de duda alrededor de este movimiento que se levantó vertiginosamente. Y dijimos que íbamos a ver algunos elementos de la metodología del movimiento de Boston. En inglés se le conoce como The Boston Movement, así descrito. Y vimos el viernes el primer elemento, que era la regla del evangelista, donde esta autoridad del evangelista estaba sobre los ancianos. Los ancianos, decía Kip McKean, pueden controlar la iglesia local, pero los evangelistas tienen control sobre iglesias y pueden ellos interactuar entre ellos. Tenía el evangelista un gobierno intercongregacional. Como dijimos también, el término de marido y mujer se consideraban como los gobernantes unidos. A eso se le llamó, hermanos, la regla del evangelista. Después también alcanzamos a ver el viernes la estructura piramidal autoritaria, en donde toda la autoridad estaba incorporada a Kip McKean y a la iglesia de Boston, que se convirtió en la iglesia madre de este movimiento. Todas las señales venían de él. Nada sucedía sin su asentimiento o su aprobación. Y decíamos que la palabra sumisión se convirtió rápidamente en la palabra clave de este movimiento. Así que se asignaron compañeros de oración a cada nuevo convertido, y la confesión diaria de las acciones inapropiadas, el control se comenzó a ejercer sobre los nuevos convertidos. Después alcanzamos a ver rápidamente también el otro elemento de esta metodología, la regimentación social. Esto significa, hermanos, que los nuevos convertidos eran separados de sus familias incrédulas. Es decir, si usted oía de este movimiento y se quería incorporar y era bautizado, bueno, entonces se le pedía a usted forzosamente a separarse de sus familiares que no pertenecían a este grupo, y lo alojaban incluso en viviendas comunales. Y también se le daba una nueva agenda. Cada hora de cada día estaba programada, obviamente, ¿por quién? Por Kip McKean, por la iglesia madre de Boston. El programa consistía o incluía trabajo. ¿Qué tipo de trabajo debería tener? ¿A qué horas debería tener su estudio bíblico? ¿A qué horas eran las sesiones de oración con sus compañeros? Las actividades de evangelización que debería de usar. Incluso las citas eran aprobadas si es que usted estaba de acuerdo, o el señor McKean o la iglesia madre aprobaba la cita e incluso a dónde iba a ir. Las contribuciones financieras, sus ofrendas a la iglesia, siempre estaban reglamentadas hasta el punto de que si los miembros no podían cumplir con sus obligaciones, es decir, con lo que se le asignaba, se esperaba que vendieran parte de sus posesiones personales para compensar el déficit
que ellos tenían. Esta es una regimentación social. Dígame si no parece todo un culto. Otro elemento de esta metodología fue las congregaciones de la ciudad. Sí, en el movimiento de Boston se enfatizó una iglesia en toda ciudad con una reunión común el día del Señor. Por ejemplo, tanta gente se reunía en la iglesia de Boston que adoraban en el Boston Garden. La iglesia en Londres se reunió en el Teatro Odeón de Leicester, en the Leicester Square, una instalación que era suficientemente grande para acoger a los cientos de conversos que acudieron al movimiento desde una sociedad tan secularizada como escéptica. Con tanta gente en cada congregación, las iglesias en las casas se convirtieron en el centro del control. Cada ciudad se dividió en zonas y se implementarían iglesias en las casas de cada zona. Estos subgrupos o llamados células con sus líderes de zona tenían líderes de iglesias en casa, líderes de charlas bíblicas y socios de oración que permitían que cada grupo mantuviera un control reglamentado sobre su membresía. Cada vez más, este hombre, Kip McKean, tiene más ideas de control, de sumisión y también de parte de él, hermanos, de grandeza. Otro elemento más de su metodología fue concentrarse, enfocarse en los jóvenes, especialmente aquellos que estaban ya más maduros para una implementación de autoridad. Ese grupo eran los jóvenes, especialmente estudiantes de edad universitaria, muchos de ellos viviendo fuera de casa por primera vez, en vías de formar su identidad propia, carentes de autodisciplina. Estos hermanos pues prosperaron con la atención personal y una estructura bien dirigida y prodigada por la jerarquía de Boston. Les daba Kip McKean los ideales que se necesitaban para atrapar a esos jóvenes. Los cristianos mayores, que no eran tan manejables, eran separados sin ceremonias y se les autodominaban como obstruccionistas. Este movimiento realmente juvenil estaba en marcha y Kip decía: nadie nos va a detener, seguiremos progresando. Otra idea surgió después de tanto crecimiento, le llamó iglesias pilares. Es decir, a medida que el movimiento de Boston cambiaba su forma y su misión debido a su progreso, surgió el concepto de estas iglesias pilares. Primero, McKean imaginó iglesias pilares en todo el territorio de Estados Unidos, con iglesias regionales que supervisaran la evangelización y la plantación de iglesias en regiones enteras. Cuando esta visión resultó demasiado estrecha para sus ambiciones, McKean inventó iglesias pilares globales, hasta que finalmente se arrojó a sí mismo al ruedo con el papel de el apóstol Pablo y se convirtió en el líder errante de lo que ha llegado a conocerse hasta el día de hoy como la Iglesia de Cristo Internacional. Como pueden ver, el concepto de iglesia patrocinadora llegó a un final lógico. Así iban a acabar. Ahora, para resumir, la importancia del movimiento de Boston. Este movimiento, queridos hermanos y amigos, se convirtió en una seria amenaza para las iglesias tradicionalistas y en menor medida para las iglesias no institucionales, es decir, las conservadoras. El aura del fervor, compromiso y el éxito era estimulante y muchas iglesias le abrieron sus puertas a esa influencia tan fuerte de los bostonianos. Muchos predicadores de esas iglesias, entre comillas, fueron a Boston para entrenarse. Creo que la mejor palabra sería adoctrinamiento, sería el término más exacto. Los jóvenes se sentían especialmente conmovidos por la aparente obra de Dios manifestada a través de Kip McKean. Algunas iglesias fueron tomadas por la fuerza por los grupos de Boston,
Pero a medida que los métodos y las prácticas de Boston se alejaban más del patrón del Nuevo Testamento y comenzaban a parecerse más al catolicismo en su estructura y en su poder, las iglesias institucionales montaron una vigorosa defensa contra lo que cada vez más se consideraba un culto apóstata. Vaya, hasta que despertaron. Muchos de los que habían quedado atrapados en la euforia se arrepintieron y se distanciaron públicamente de Boston y de McKean. Incluso la iglesia de Crossroad en Gainesville, Florida, ahí donde empezó todo, ellos repudiaron públicamente al movimiento de Boston en 1988, confesaron sus errores de la filosofía del discipulado de McKean e hicieron un esfuerzo muy grande para restablecer comunión con lazos con las principales iglesias a su alrededor en 1990. ¿Qué debemos notar, queridos hermanos y amigos? También debemos notar una ambición común detrás del movimiento de Boston, que se vio anteriormente en la sociedad misionera del siglo XIX y después en la iglesia patrocinadora del siglo XX. Fíjese bien que en cada caso, la gente estaba convencida de que el mundo entero podía convertirse a Cristo si el evangelio se difundía lo suficiente. Escúcheme bien lo que voy a decir. En la superficie, así a priori, esto parece ser la empresa más noble, ese pensamiento. Y quienes lo critiquen corren el riesgo de sonar antievangelistas e incluso antiespirituales. Pero si bien reconocemos que una función principal de la Iglesia de Cristo, tanto a nivel individual como colectivo, es predicar el Evangelio, también reconocemos que el fin no justifica los medios. No se le concede o se le pide a ninguna congregación llegar al mundo entero. Se espera por parte de Dios que cada congregación use responsablemente sus recursos y haga lo que pueda dentro del ámbito de la autoridad divina para alcanzar a los perdidos. Tanta retórica de ¿cómo te atreves?, que se nos lanzó a los antis en la década de los 50 porque nos oponíamos a las prácticas no bíblicas. ¿Cómo te atreves a rechazar la ayuda a los huérfanos? ¿Cómo te atreves a oponerte al buen trabajo del heraldo de la verdad? ¿Cómo te atreves a criticarnos por nuestros esfuerzos mientras no haces nada? La euforia de convertir al mundo ahogó y cegó todo deseo de examinar la corrección de cómo se estaban haciendo las cosas. No podemos traspasar los límites de Dios. Eso no es importante, era a menudo la respuesta. Y el movimiento de Boston ahora, con una estructura casi católica, salió de esa mentalidad de apatía. ¿Verdad que sí importan cómo se hagan las cosas? Gracias por su atención, queridos hermanos y amigos. Espero que este material sea de beneficio y edificación para cada uno de nosotros